Y si los humanos no fuimos creados por evolución, ni por un dios, sino por seres que descendieron de las estrellas con un propósito oculto, una antigua raza conocida como los Anunnaki aparece en tablillas milenarias, describiendo algo que va mucho más allá del mito. ¿Y si nuestra genética fue alterada intencionalmente? Soy el viajero de las sombras, su guía en este oscuro sendero de misterios. Prepárense para adentrarse en lo desconocido. Siluetas en la niebla. En las ruinas de Sumeria, la civilización más antigua conocida, aparece un nombre que ha desafiado la lógica de los historiadores: los Anunnaki. Según las tablillas cuneiformes, eran los descendientes de An, dioses celestiales que bajaron a la tierra desde los cielos, no en forma espiritual, sino física. Pero aquí es donde empieza la grieta. Esas mismas tablillas no solo los describen como dioses, sino como ingenieros de la humanidad. Los que crearon al ser humano para trabajar la tierra. Algunos investigadores aseguran que el ser humano fue modificado genéticamente por ellos a partir de especies primitivas del planeta, no por compasión, sino por conveniencia. ¿Y si el Homo sapiens no fue un paso natural, sino un proyecto? Lo que están a punto de descubrir podría cambiar todo lo que creían saber sobre el origen de nuestra especie. Capítulo 1. Historia y mitología sumeria. Para comprender quiénes eran los Anunnaki, debemos mirar hacia el sur de la antigua Mesopotamia, en la región conocida como Sumeria. Allí, entre el Tigris y el Éufrates, surgió una de las primeras civilizaciones de la humanidad. Las tablillas sumerias, escritas en cuneiforme hace más de 5000 años, mencionan a los Anunnaki como descendientes del dios An, señor de los cielos, y Ki, la diosa de la tierra. En total, eran un grupo de deidades celestiales, organizadas jerárquicamente, con funciones específicas: agricultura, clima, fertilidad, guerra y creación. Sin embargo, una de las tablillas más misteriosas, la Lista Real Sumeria, no solo documenta reinados de miles de años antes del diluvio, sino que nombra a estos seres como quienes descendieron del cielo y gobernaron la tierra. Figuras simbólicas o visitantes reales. La arqueología convencional interpreta a los Anunnaki como mitos, metáforas para explicar el orden social y los fenómenos naturales. Pero algunos datos llaman la atención: representaciones con alas, relojes, objetos similares a herramientas de laboratorio y un conocimiento astronómico que, oficialmente, no deberían tener. ¿Cómo podían saber del sistema solar completo, incluyendo planetas que no podían ver? Guardián, si te está gustando este viaje por las sombras, acuérdate de darle un me gusta y suscribirte. Nos ayuda un montón a seguir trayendo más misterios ocultos para ti. Y ahora adelante con el video. Capítulo 2. Las fisuras del relato humano. A medida que se descifraban más tablillas, una pregunta surgía con más fuerza: ¿por qué los sumerios tenían tanto conocimiento del cosmos? En textos como el Enuma Elish se describe la creación del ser humano, pero no como obra de un dios bondadoso, sino como el resultado de una necesidad. Los Anunnaki, agotados de trabajar la tierra, decidieron crear una criatura que los sustituyera, un ser obediente, funcional, limitado.
Lo llamaron Lulu Amelu, traducido, el trabajador primitivo. La humanidad fue diseñada, pero no para ser libre. El relato describe cómo combinaron su propia esencia divina con la de un ser de la tierra, manipulación genética, en un texto de hace milenios. Pero no son los únicos que hablan de esto. En otras culturas, desde Egipto hasta Mesoamérica, se repite la misma historia bajo diferentes nombres. Dioses que bajaron del cielo, que enseñaron, que crearon. ¿Coincidencia cultural o recuerdo colectivo de un evento real? Incluso en algunas leyendas africanas se habla de seres que mezclaron su sangre con la de los simios para dar origen a los humanos. Pero si esto es cierto, ¿quiénes eran realmente los Anunnaki? ¿Y qué fue de ellos? Capítulo 3. Teorías que desafían la historia. En los años 70, un nombre comenzó a hacerse eco entre los investigadores del misterio: Zecharia Sitchin, un estudioso que afirmó haber traducido decenas de tablillas sumerias sin la aprobación académica oficial. Según él, los Anunnaki no eran dioses mitológicos, sino una raza extraterrestre proveniente del planeta Nibiru, un cuerpo celeste con una órbita extremadamente elíptica que solo se acerca a la Tierra cada 3.600 años. Según Sitchin, los Anunnaki vinieron a nuestro mundo en busca de oro, no para joyería, sino por motivos atmosféricos. Su planeta necesitaba partículas de oro en suspensión para reparar la atmósfera dañada. Pero se encontraron con un problema. Excavar la Tierra era demasiado costoso, incluso para ellos. Fue entonces cuando, según las tablillas, decidieron crear al trabajador ideal, nosotros. Tomamos al ser salvaje y le dimos nuestra imagen. Los textos hablan de la fusión entre un homínido primitivo y el esencial divino de los Anunnaki, lo que hoy algunos interpretan como una forma de manipulación genética avanzada. Esto explicaría por qué hubo un salto evolutivo abrupto entre el Homo erectus y el Homo sapiens, un salto que aún hoy desconcierta a la ciencia. El Enuma Elish, el poema de Atrahasis, e incluso el Génesis bíblico contienen elementos en común: creación artificial, caída del conocimiento, castigos divinos y diluvios como reinicio. ¿Y si todas estas historias fueran versiones distorsionadas de un mismo hecho antiguo? En algunas versiones sumerias, Enki, uno de los Anunnaki, se opuso al control total y enseñó a los humanos secretos prohibidos, desafiando la autoridad de su clan. No eran todos iguales. Algunos nos querían libres, otros funcionales. Otros investigadores, como Michael Tellinger, han vinculado esta teoría con restos de minas en África de más de 200.000 años de antigüedad. Excavaciones que, según ellos, no pudieron haber sido hechas por humanos primitivos. ¿Y qué decir del famoso mito de Prometeo o de Quetzalcóatl en América? Eran todos ellos rebeldes de una misma raza, Anunnaki que rompieron el protocolo. Hay quienes creen que los humanos actuales aún cargamos con esa programación original: obediencia, miedo, sumisión, pero también curiosidad, deseo de libertad y la chispa del Creador. El experimento aún no ha terminado. Capítulo 4. ADN dormido. La firma de los dioses.
En el mundo de la genética moderna, existe una expresión que resulta, como mínimo, desconcertante: ADN basura. Se refiere a ese 90% del genoma humano que, supuestamente, no cumple ninguna función biológica conocida. Fragmentos dormidos, silenciosos, como si fueran líneas de código comentadas por un programador que nunca quiso borrarlas del todo. Pero, ¿y si ese código no está ahí por error? ¿Y si no es basura, sino una herencia olvidada? ¿Una programación suspendida esperando ser activada? Algunos investigadores alternativos y biólogos no ortodoxos han sugerido que nuestro ADN presenta patrones tan complejos, tan organizados, que más que el resultado del azar evolutivo, parecen el lenguaje de una inteligencia. Lo que descubrimos parecía una firma incrustada en el núcleo de nuestra biología, como si alguien hubiese querido dejar constancia de su intervención. Y no es solo el ADN. Los símbolos que rodean este misterio se repiten una y otra vez. El espiral de la serpiente, la doble hélice, el árbol de la vida, todos ellos presentes en culturas separadas por miles de kilómetros y siglos de historia. En Sumeria, la serpiente representa sabiduría y castigo. En Egipto, se enrosca alrededor del báculo de los dioses. En Mesoamérica, la serpiente emplumada baja del cielo para enseñar a los hombres. En la India, el Kundalini, la energía dormida, es descrita también como una serpiente enroscada en la base de la columna vertebral, una fuerza que, si se despierta, transforma completamente al individuo. ¿Por qué culturas que jamás se cruzaron comparten este símbolo universal? ¿Y por qué tantas leyendas coinciden en lo mismo, que el conocimiento, la sabiduría, nos fue prohibida? En el Génesis, el ser humano es expulsado del paraíso por comer del árbol del conocimiento. En los relatos sumerios, Enki desobedece a los Anunnaki para enseñar secretos a la humanidad, y es castigado. En el Popol Vuh, los dioses mayas intentan destruir a los humanos cuando adquieren visión y entendimiento. Algunos piensan que fuimos diseñados para obedecer, para ser herramientas, no creadores, pero algo rompió el molde. El fuego que nos dieron no era fuego, era memoria. La memoria de algo que no entendemos, pero que sentimos. Una intuición primitiva de que venimos de algo mucho más antiguo, mucho más grande, como si nuestras almas recordaran un origen prohibido. Y lo más inquietante es que este relato no termina aquí, porque en casi todas las mitologías se repite una última promesa. La promesa de un retorno, de un día en que los creadores, o los que se hicieron pasar por tales, volverán a reclamar lo que es suyo. Algunas culturas aguardan ese momento con esperanza, otras con terror. ¿Será el día de la liberación o el reinicio del experimento? Capítulo 5. El proyecto no era humano. En el 2008, un arqueólogo alemán llamado Elias H. afirmaba haber descubierto una tablilla incompleta en las ruinas del sur de Irak. Pero esta no era como las demás. Era distinta a todo lo registrado en el Museo Británico o en las colecciones de Bagdad. La pieza, tallada en una piedra negra sin identificación mineralógica, tenía una textura metálica, como si no perteneciera del todo a este mundo. En su centro, una figura humanoide alada se extendía con los brazos abiertos. No tenía rostro, solo dos ojos almendrados que parecían observar desde otra dimensión. A sus pies,
Una espiral doble, similar a la forma del ADN, se entrelazaba con símbolos aún sin descifrar. Pero lo que más desconcertó a Elias no fue la imagen, sino la inscripción grabada en un idioma cuneiforme alterado, con caracteres que parecían haber sido añadidos mucho después. Logró traducir solo una línea antes de que la pieza desapareciera misteriosamente. Cuando el ciclo se repita, la simiente despertará. El barro recordará su propósito. Intentó contactar con varios colegas, envió imágenes y notas, pero al poco tiempo, la universidad que financiaba su investigación negó su existencia. El laboratorio fue cerrado, su nombre borrado de las listas oficiales de proyectos arqueológicos. Uno de sus asistentes, bajo anonimato, afirmó que Elias había comenzado a comportarse de forma extraña. Decía que soñaba con una ciudad enterrada, una donde los dioses no venían del cielo, sino del interior del barro, y que algo antiguo, estaba intentando comunicarse a través de los símbolos. Su última publicación en línea apareció en un foro cerrado de investigación arqueológica. Decía simplemente: el proyecto no era humano. Esa fue su última huella digital. Nunca más se supo de él. ¿Fabricación? ¿Delirio de un hombre al borde de la obsesión? ¿O fue silenciado por algo o alguien que no quería que esa verdad saliera a la luz? A veces, las historias más inquietantes no son las que se cuentan, sino las que se borran. Quizás la historia de la humanidad no sea solo la de una especie que evolucionó por azar, sino la de un proyecto cuidadosamente manipulado desde sus orígenes. Tal vez nuestra genética guarde un secreto que aún no hemos sabido descifrar, un código que no se activará hasta que llegue el momento. Y si fuimos creados para obedecer, ¿qué significa eso para nuestras decisiones, nuestros sueños, nuestra libertad? ¿Nos diseñaron o nos temieron? Quizás la verdad esté enterrada, o quizás nos la han ocultado todo este tiempo. ¿Y tú qué piensas, guardián de la bruma? Si este misterio te ha intrigado, no dudes en dejar un me gusta y suscribirte para acompañarme en la búsqueda de más historias que desafían la lógica y la razón, porque a veces las respuestas más sorprendentes pueden encontrarse en los rincones más oscuros de la historia. Y así, queridos guardianes de la bruma, hemos llegado al final de otro viaje a través de lo desconocido. Gracias por acompañarme en esta búsqueda de respuestas, aunque a veces las sombras sean más densas que la verdad. Cuídense y sigamos iluminando la niebla, porque en cada sombra hay una historia esperando ser contada. Hasta la próxima, guardianes de la bruma.